Adéntrate en un mundo donde los licántropos luchan por su lugar en la era de las máquinas y los límites entre lo sobrenatural y lo artificial se desdibujan en medio de la lucha por la supervivencia. Una profecía de monstruos de Clark Ashton Smith. Toda clase de formas engañan. El cambio ocurrió antes de que pudiera despejarse de más que su abrigo y bufanda. Solo tuvo que quitarse los zapatos, deshacerse de los calcetines con 2 patadas hacia atrás y desprenderse de los pantalones que cubrían sus delgadas patas traseras y vientre. Pero su pecho seguía siendo robusto después de la transformación y la camisa resultaba más difícil de aflojar. Sus crines se erizaron de rabia mientras giraba la cabeza y la desgarraba con fauces apresuradas en una lluvia de botones y jirones cayendo. Al deshacerse el último molesto trozo de tela, lamentó su precipitación. Hasta entonces siempre había sido cuidadoso con los pequeños detalles. La camisa tenía monograma. Debía recoger todos los pedazos después. Podía meterlos en sus bolsillos y llevar el abrigo bien abotonado de regreso a casa, cuando hubiera vuelto a su forma humana. El hambre rugía dentro de él, ascendiendo del vientre a la garganta, de la garganta a la boca. Parecía que no había comido en un mes de meses. La carne cruda del carnicero nunca era lo bastante fresca. Había conocido el frío de la muerte y la refrigeración, y había perdido toda esencia vital. Tiempo atrás había habido otras comidas calientes y sazonadas con sangre aún brotando, pero ahora el tenue recuerdo solo servía para exacerbar su voracidad. El caos corría por su cerebro. De manera incongruente, por un instante, recordó la primera advertencia de su dolencia, que precedió incluso al disgusto por la carne cocida, la aversión, la alergia a los tenedores y cucharas de plata. Pronto se había extendido a otros objetos del mismo metal, incluso se había encogido ante el contacto con las monedas, viéndose forzado a usar papel y rechazar el cambio. El acero también era una sustancia hostil para seres como él, y llegó el momento en que apenas podía soportarlo más que la plata. ¿Qué le hacía pensar ahora en tales asuntos, poniéndole los dientes en tensión con repugnancia, ahogándolo con algo peor que la náusea? El hambre regresó, exigiendo pronto apaciguamiento. Con torpes zarpas empujó sus ropas descartadas bajo los arbustos, ocultándolos de la luna de pesadas mejillas. Era la luna la que arrastraba las mareas de locura en su sangre y forzaba la metamorfosis, pero no debía delatar a ningún transeúnte casual las prendas que necesitaría más tarde, cuando volviera a su apariencia humana después de la cacería nocturna. La noche era cálida y sin viento, y el bosque parecía contener el aliento. Había, él lo sabía, otros monstruos sueltos en aquel año del siglo XXI. El vampiro aún sobrevivía, más sutil y letal, protegido por la incredulidad del hombre. Y él mismo no era el único licántropo. Sus hermanos y hermanas vagaban sin oposición, prefiriendo las más oscuras junglas urbanas, mientras que él, criado en el campo, aún mantenía las antiguas costumbres. Además, había monstruos aún desconocidos para el mito y la superstición, pero estos también eran mayormente moradores de ciudades. No tenía deseos de encontrarse con ninguno de ellos, y de tal encuentro, ciertamente había escasa probabilidad. Siguió un sendero sinuoso reconocido previamente. Era demasiado estrecho para los coches y pronto se convertía en una mera senda. En la bifurcación del camino se atrincheró en la sombra de un ancho roble manchado de muérdago. La senda era utilizada por ciertos peatones tardíos que vivían incluso más lejos de la ciudad. Uno de ellos podría aparecer en cualquier momento. Gimoteando un poco, con el hambre de un sabueso famélico, esperó. Era un monstruo que la naturaleza había creado, listo para obedecer al primer mandamiento de la naturaleza: matarás y comerás. Era una cosa de terror, una fábula susurrada alrededor de fuegos prehistóricos en cavernas, una miscigenación vinculada por mitos posteriores a los poderes del infierno y la hechicería, pero en ningún sentido estaba emparentado con aquellos monstruos más allá de la naturaleza, la progenie de una magia más nueva y más negra, que mataban sin hambre
y sin malevolencia. Solo tuvo que esperar unos minutos antes de que sus tensas orejas captaran la vibración lejana de pasos. Los pasos se acercaban rápidamente, pareciendo contarle mucho mientras se aproximaban. Eran firmes y elásticos, incansables y rítmicos, hablando de juventud o de plena madurez intacta por la edad. Hablaban sin duda de una presa que valía la pena, de carne magra y vital y sangre abundante. Había una ligera espuma en los labios del que esperaba. Había dejado de gimotear. Se agazapó más cerca del suelo para el salto anticipado. El sendero adelante estaba densamente sombreado. Tenuemente, moviéndose rápido, el caminante apareció en las sombras. Parecía ser todo lo que el observador había supuesto por el sonido de sus pasos. Era alto y de buenos hombros, moviéndose con ágil seguridad, una precisión de tendón y músculo poderosos. Su cabeza era una mancha sin rostro en la penumbra. Iba sin sombrero, vestido con abrigo y pantalones oscuros como los que cualquiera podría usar. Sus pasos resonaban con la seguridad de alguien que no tiene nada que temer y nunca ha soñado con las criaturas agazapadas en la oscuridad. Ahora estaba casi a la altura del escondite del observador. El observador no pudo esperar más y saltó de su emboscada de sombras, elevándose alto sobre el extraño mientras sus patas traseras dejaban el suelo. Su arremetida era irresistible, como siempre. El extraño se tambaleó hacia atrás, desplomándose e indefenso, como otros habían hecho, y el asaltante se inclinó hacia la garganta desnuda, que brillaba más seductoramente que la de una sirena. Era una estrategia que nunca había fallado hasta ahora. La conmoción, la consternación, lo había arrojado lejos de aquella figura postrada y lo había forzado a retroceder sobre patas tambaleantes. Fue la conmoción, quizás, lo que le hizo cambiar de nuevo, rápidamente, reasumiendo forma humana antes de su hora. Mientras el cambio comenzaba, escupió varios colmillos lupinos rotos, y luego estaba escupiendo dientes humanos. El extraño se puso de pie, aparentemente imperturbable e intrépido. Avanzó en una grieta de luz lunar reveladora, inclinándose en media cuclillas y flexionando sus dedos de acero berilio, esmaltados de rosa carnal. ¿Quién? ¿Qué eres tú?, tartamudeó el hombre lobo. El extraño no se molestó en responder mientras avanzaba, cada sinapsis del cerebro computacional transmitiendo el mensaje condicionado, traducido a los términos binarios más simples: peligroso, no humano, matar.